La presentación del último libro de Álvaro Romero, El pan de Emaús, coincidió con el inicio de la pasada Cuaresma. Desde entonces, el autor no ha cesado en su promoción, no solo por municipios de la provincia sevillana, sino también por otros puntos de la geografía andaluza. Después de poco más de 2 meses, esta publicación ha llegado a su segunda edición, algo de lo que se muestra muy satisfecho el escritor y periodista palaciego. La verdad que este libro ha funcionado desde el minuto 1 muchísimo, porque la primera edición efectivamente salió el día del miércoles de ceniza, con el inicio de la Cuaresma, y cuando llegó la Semana Santa prácticamente se había vendido, es decir, que en los 40 días de la Cuaresma se había vendido toda la primera edición y estaban ya pensando en sacarlo en plena Semana Santa. No se sacó porque en Semana Santa era festivo y tal, y se ha esperado un poco después, y ya está la segunda edición funcionando muy bien. Se han corregido algunos detallitos, se ha mejorado un poco la maqueta, la forma del libro y tal. Básicamente es igual, con el lucimiento de segunda edición en la portada, que nos satisface tanto a la editorial y a mí. Y la verdad que muy contento, porque además no paran las presentaciones, incluso las tertulias con lectores, ¿no? Gente que lo ha leído, que demanda una charleta con el autor, en este caso, ¿no? Un libro de lectura amena y cercana, de los que engancha a través de los monólogos de personajes muy variopintos, cercanos a la figura de Jesús de Nazaret. El éxito del libro radica un poco en lo que tú estás diciendo de los lectores, que les interesa la figura de un personaje público, histórico, religioso y histórico al mismo tiempo, es decir, Jesús de Nazaret. Es un personaje quizá de los más influyentes de la historia de la humanidad en los últimos 2000 años. Religiosamente los cristianos pensamos que es Dios también, y quienes no son cristianos tienen también que atender a que nuestra era se mide por antes de Cristo y después de Cristo, y que nuestra cultura está empapada de cristianismo también, igual que de platonismo o de la cultura greco-romana, ¿no? Es decir, no nos entenderíamos nuestra fiesta, nuestros calendarios, nuestro modo de vida sin la figura de Jesús, y sin la figura, quizá por eso la atracción de esos otros muchos personajes que también le llaman la atención, no sé si morbosamente o desde la curiosidad, a gente que no practica la fe, o que no tiene fe ninguna, o que no se acerca a la iglesia, o que no tiene relación con la religión, pero que le entusiasma de la misma manera. Yo diría que en algunos casos incluso más. Me llama la atención que en algunos casos a gente que no tiene nada que ver con la religión le atrae más, porque los personajes son realmente universales. El primer universal es Cristo, aunque Cristo no sea el protagonista directamente del libro, sino unos personajes que en torno a Cristo no tienen ese protagonismo en los evangelios, que es donde se habla fundamentalmente, o con protagonismo de Cristo. Estos personajes aparecen una vez o dos, algunos no, pero una vez de manera muy tangencial, ¿no? muy secundaria en los evangelios, y sin embargo eso no hace que la gente, incluso fuera de la iglesia, la mayoría los conozca por una frase, ¿no? Todo el mundo conoce ese episodio en el que a Cristo lo crucifican con 2 ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Eso lo conoce todo el mundo en la calle, independientemente de que no sea cristiano o que no vaya a la iglesia, ¿no? O todo el mundo conoce a San José, ¿no? A los Pepe. El autor se adentra en el ámbito de la teología y la historia sagrada. Pone en el centro de su argumento el pan que comparten 12 compañeros sin saber que lo son. 12 personajes en una realidad paralela que solamente la lógica de este mundo considera secundarios, porque así lo aparentaron los conocidos evangelios canónicos, en cuyos relatos el mismo Cristo compartió con algunos de ellos ese mismo pan que devendría en eucarístico, es decir, en pan de vida. El reto estaba en humanizar a Judas, en darle una vuelta de tuerca un poco al argumento que yo creo que todo el mundo se le ha cruzado alguna vez por la cabeza, de tocarle el rol en esa película de la salvación, en esa película de los evangelios, o del misterio pascual, ¿no? de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo, que es universal, que cuando lo digo en sentido religioso y en sentido cultural. Hay un personaje que es un personaje necesario, es un antagonista, es el maldito traidor, podemos decir, ¿no? El traidor del protagonista, que es Cristo, pero que es muy necesario, porque si no hay un antagonista, entonces no hay película. Es decir, se nos cae el guión, tiene que haber alguien
que realmente imprima dramatismo a ese guión, hablando en términos cinematográficos, si me lo permite, ¿no? Entonces, el hecho de traer en primer plano a Judas, que es verdad que sí es conocido, aunque sea solamente no por una frase, sino por un gesto, y el gesto, paradójicamente, no es una puñalada trapera, sino un beso, ¿no? Ahí tenemos la paradoja de que el traidor lo que da es un besito a su maestro, pero el besito es un besito cargado de veneno, ¿no? Entonces, claro, esa idea de que alguien que precisamente es el malo de la película, que es el antagonista, ¿no? El necesario antagonista para que haya una historia, ¿no? Que contar dramáticamente, sea precisamente el que da un beso, a mí me daba mucho juego literariamente desde el principio. De los demás, que son bastante menos conocidos, quitando quizás a José, ¿no? El padre putativo de Cristo, los demás, el reto era precisamente buscar personajes que tuvieran una frase o que tuvieran un gesto tan significativo que todo el mundo lo conoce. Tú mismo me decías hace un momento antes de la entrevista, ¿no? A Malco, me sonaba lo de la oreja, pero no sabía que se llamara Malco, porque ni siquiera los evangelistas, salvo uno, que es Juan en este caso, el que dice que el criado del sumo sacerdote, cuando apresan en el huerto de los olivos a Cristo, después del beso de Judas, precisamente, dice que Pedro, el que iba a ser papa, ¿no? Pedro el apóstol, desenvaina una espada, que ya aquello es extraño, porque uno cuando escucha que desenvaina una espada, yo me preguntaba en los evangelios, pero los apóstoles que iban con una espada, no es normal que los apóstoles fueran con una espada. Desenvaina una espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Y solamente Juan dice, aquel criado se llamaba Malco. La mujer que todo el mundo suele creer, incluso poco erróneamente, ¿no? La mujer que apedrean, hay gente que cree que es María Magdalena, ¿no? Y no se dice en ningún evangelio que sea María Magdalena, es una mujer presuntamente adúltera. Entonces esa presunción de inocencia, que ni siquiera en los evangelios se practica, sino que el propio Cristo da por hecho que la mujer es adúltera, y los demás pues dan por hecho que la mujer es adúltera simplemente porque lo han dicho unos cuantos fariseos. Es curioso porque 2000 años después al hipócrita se le suele llamar fariseo, y fariseo en el momento de Cristo es un cargo cargado, connotado de positividad, ¿no? Es alguien con un cargo importante, un estudioso de la ley, un hombre culto, un hombre... la gente quería ser fariseo, evidentemente. Hoy te dicen a ti que eres un fariseo y lo que te estás diciendo es hipócrita, ¿no? Bueno, unos fariseos de estos han dicho que esta mujer la han sorprendido en adulterio, y todo el mundo da por sentado que es adúltera, y empiezan a tirarle piedra para lapidarla, ¿no? Y esta mujer, por ejemplo, no dice ninguna frase. Dice no, quizás, ¿no? Cuando Cristo le pregunta, ¿ninguno te ha condenado? No, yo tampoco te condeno, levántate y vete en paz, ¿no? Y la frase quizás muy conocida es la de Cristo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces hay personajes quizás más conocidos, como por ejemplo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿no? Y apóstoles que tienen un protagonismo mucho de más peso, pero yo he preferido quedarme con la suegra de Pedro, ¿no? Ni siquiera con la mujer de Pedro que no aparece, o con, no sé, con el padre o con la suegra, ¿no? Que es una relación familiar muy vilipendiada, ¿no? La suegra, parece que siempre lo decimos con rentintín, ¿no? Con tu suegra, porque es una familia política, ¿no? Se suele hablar de madre política, ¿no? Una suegra. Y sin embargo la suegra de Pedro también aparece una vez más. Parece que y además dos evangelistas creo que son los que dicen que llegaron a Cafarnaún y cuando iban a ponerse la mesa, pues se encontraron que la suegra de Pedro tenía fiebres, y se acerca a Cristo a la cama, le toca la mano y desaparece la fiebre, y la mujer empieza a servirle la mesa, ¿no? Se da muy por sentado que si la mujer está mala, está en la cama, y si está buena, pues se pone a hacer labores domésticas, ¿no? Como Marta, por ejemplo, la hermana de Lázaro, ¿no? Que no es la hermana, digamos, que aparece connotada positivamente en el Evangelio, que es María, que está escuchando a Cristo sus lecciones, sino la que está poniendo la mesa, recogiendo la mesa, trayendo nuevos platos, hasta que se harta la mujer, ¿no? Dice, oye, que yo soy aquí la que estoy nada más yendo a la cocina y tú me podías echar una mano, ¿no? Le reprocha a la hermana. Y encima se encuentra con el reproche de Dios. Entonces son personajes que tienen poco peso, pero el que tienen es fundamental, hasta el punto de que son recordados por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce a Marta, a este Malco, por lo menos lo de la oreja que tú me decías, ¿no? Al que crucifican con Cristo, a la mujer que apedrean, a Isabel, la madre de Juan el Bautista, ¿no? Muchos seres humanos se pueden sentir identificados con estos personajes
que no son especialmente santos en aquel momento. Después la Iglesia ha hablado de Santa Isabel, de San José, sí, pero en aquel momento son humanos, y lo que hemos hecho es trasladarnos a la humanidad de ese momento de unos personajes que no pueden entender la misión de Dios, ¿no? Es algo que le trasciende, ¿no? En este libro, El pan de Emaús, Álvaro Romero, a través de los personajes, ofrece una visión muy humana de la figura de Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Lo que ha hecho la Iglesia Católica es unir misteriosamente y milagrosamente y teológicamente algo difícil de entender, que es que un hombre es Dios, pero no deja de ser hombre. Es decir, es Dios y hombre al mismo tiempo, de manera que muere por los hombres, lo crucifican en una cruz. Y claro, desde una lógica un tanto aplastante o infantil, que muchas veces los niños dicen la verdad, ¿no? Se puede pensar, bueno, pero si es Dios, entonces no sufre, ¿no? No, sufre como el que más, porque es un hombre. Bueno, pero es que después va a resucitar, ¿no? Va con ventaja. No va con ventaja. En el momento que es hombre, es un hombre totalmente, pero al mismo tiempo es Dios. Entonces, claro, hay algunos personajes, como por ejemplo cuando resucita a Lázaro, que llega. Y me parece que eso está bien reflejado en la historia, ¿no? Cuando Marta le dice, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y Cristo se echa a llorar, se pone a llorar, ¿no? Y uno piensa, bueno, pero si es Dios y lo va a resucitar o puede resucitarlo, que lo resucite y no llore, ¿no? No, sin embargo llora, ¿no? O cuando ve a una viuda que le van a enterrar al hijo, que era una viuda pobre, que también uno entiende el contexto, ¿no? El contexto histórico que tú decías antes, ¿no? Una viuda en Palestina, ¿no? Y también la actualidad, por desgracia, que tiene Palestina ahora, ¿no? Con el genocidio que se está practicando, ¿no? Curiosa y paradójicamente por Israel, ¿no? Es que el libro tiene mucha actualidad, porque estamos hablando de Israel y Palestina, de Gaza, que está... cuando ve a esta viuda y dice que es pobre, que no le queda nada en el mundo, lo que le queda es un hijo, su riqueza es el hijo. La viuda de Naín, que es un pueblo, ¿no? Y Cristo dice que para un momento el entierro y llora y le da tanta pena a la mujer que le dice al hijo que se levante y resucita al hijo de la viuda. Pero lo resucita porque le da pena a la mujer. O sea, le da pena como nos da pena a nosotros, ¿no? Es un personaje muy humano. Por último, el autor nos aseguraba que las previsiones en esta segunda edición del libro van muy bien. De hecho, la promoción del mismo continuará también durante el mes de junio, en Lebrija y en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes de Sevilla. Creo que a mediados de junio, no sé si el 16 probablemente, no estoy seguro todavía, porque están precisamente llegando al acuerdo la Hermandad de la Veracruz de Lebrija y el Ateneo de Lebrija. Estamos muy interesados, el Ateneo de Lebrija, en hacer una presentación cultural, y también la Hermandad de la Veracruz, y lo que han hecho es unir fuerzas y unir público y unir intereses, porque yo creo que el libro permite precisamente, como hace poco que hemos ido a Morón, eso hemos ido hace un par de semanas, lo ha organizado el Consejo de Hermandades de Morón con la Borriguita, con la Hermandad de la Borriguita, pero también estaba la propia editorial también promocionando aquel acto. Ahora vamos a ir también el día 2 de junio, dentro de un par de semanas, al Círculo Mercantil de la calle Sierpe, que es una institución cultural. Y es muy atractivo porque todos los que van ahí ese día a la calle Sierpe se han leído previamente el libro, con lo cual va a ser más que una presentación al uso, va a ser un encuentro con lectores, ¿no? Y bueno, eso apasiona, da un poco miedo al mismo tiempo, porque cada vez que hablo con lectores me descubren una cosa nueva que yo ni siquiera había pretendido, ¿no? Tú tienes una mirada como autor y luego como lector desde fuera, ¿no? Pero los lectores se quedan con un personaje que me dice, oye, me gustan todos, pero José es mi preferido, o Marta o Isabel es mi preferido. Yo encantado de que cada uno tenga su personaje preferido.